Hoy estamos terminando esta serie y si ustedes han perdido alguna de las charlas anteriores, pueden ubicarlas, pueden escucharlas en nuestra página web www.convivanorte.com. Ahí tenemos todas las series que hemos enseñado a través de los 4 años larguitos que llevamos de Conviva Norte. Ahí están completicas y están todas las anteriores que tienen que ver con Iglesia Creciente. Quisiera empezar esta mañana leyendo algunos textos que hacen honor al nombre de la serie, Iglesia Creciente. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 15, leemos que por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de ¿cuántos? Dice la Escritura que era un grupo como de 120 personas. O sea, era la iglesia o era el grupo de personas que se había unido a los apóstoles. O sea, inicialmente iniciaron con Jesús un grupo de 12 hombres, pero ahora la iglesia estaba conformada por unas 120 personas. En Hechos, capítulo 2, versículo 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿En cuánto iba la iglesia? No es difícil hacer la cuenta, ¿cierto? Un poco más adelante, capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Es decir, la iglesia era una iglesia creciente. Y en el capítulo 5, versículo 14 dice, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era una iglesia creciente. Impresionante lo que Dios logró hacer con una base de 12 hombres. Ahora, esos 12 hombres tenían unas características muy particulares o de que debieran ser muy comunes en los seguidores de Jesús. Pero el primer punto en sus boletines que quiero desarrollar esta mañana tiene que ver con nuestro crecimiento y tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Crecer conlleva privilegios tanto como responsabilidades. Esa es una realidad para la iglesia y es una realidad físicamente, también para nosotros, para un cuerpo que crece y que se desarrolla. Si nosotros pudiésemos escoger entre los privilegios y las responsabilidades, nosotros nos quedaríamos solo con los privilegios. Pero ¿saben? Crecer conlleva las dos. Crecer tiene privilegios. Cuando era apenas un niño quería crecer para poder entrar al lugar donde encontraba mesas de billar o billar pool. Me gustaba, pero siendo menor de edad no me dejaban ingresar. Pero cuando por fin tuve la edad para ingresar a jugar billar, me di cuenta que necesitaba dinero para pagar. Y si necesitaba dinero no lo iba a obtener en casa, tenía que trabajar. Y como ya era mayor de edad, entonces, toda la vida he trabajado, pero eso se marcó mucho más después de los 18 años. Pero cuando se trata de crecimiento, vamos a encontrarnos con esas dos cosas, privilegios, cosas a las que podemos acceder, pero también vamos a darnos cuenta que las responsabilidades también cambian. Las que son mamás saben que eso es verdad, ¿cierto? Cuando ustedes o cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá y el cuerpo empezaba a desarrollarse, los dolores empezaban a crecer, ¿cierto? Eso es algo sencillo. Pero luego, cuando el bebé ya nace, ese bebé empieza a crecer y ese crecimiento lleva dolor. Algunos de nosotros, no hace mucho pasamos por ahí, ¿cierto? Otros ya pasaron hace mucho tiempo. Pero parte del desarrollo del cuerpo, por ejemplo, es que a uno le salgan las cordales. Y las cordales duelen, ¿cierto? De hecho, el término adolescente viene de adolecer. Es decir, es una etapa en la que físicamente el cuerpo se está desarrollando y trae consigo dolores. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Si la iglesia quiere crecer,
necesita asumir responsabilidades. Y a medida que crece, las responsabilidades también van a crecer. La iglesia, siendo un cuerpo vivo, debe crecer. Y crecer a menudo duele. Siempre digo que cuando uno mira el álbum de los recuerdos, uno quiere solamente guardar los buenos recuerdos, los momentos que le trajeron felicidad. Pero cuando uno mira ese álbum y quiere mirar las experiencias que más le han ayudado a crecer, son las experiencias duras de la vida. Son los momentos difíciles, son los momentos de dificultad, los que nos ayudaron a crecer en responsabilidad, en carácter, en todo. Así que si en nuestra vida no tenemos ese tipo de momentos, difícilmente vamos a crecer. Si las cosas van todo el tiempo bien como iglesia, pues difícilmente vamos a entender la necesidad. O posiblemente vamos a quedarnos muy cómodos y no vamos a poder mirar más allá. En la iglesia primitiva, cuando la iglesia experimentaba sufrimiento, la iglesia crecía. Vemos a los apóstoles, por ejemplo, después de hacer un milagro, vemos que mucha gente creyó a través de ese milagro. Pero ¿qué pasaba con la otra gente que no estaba de acuerdo? O que pensaban que lo que ellos enseñaban era inadecuado o era falso. Presentaban oposición y fueron azotados, fueron encarcelados, fueron impedidos de que siguieran hablando en el nombre de Jesús. Así que después de hacer un milagro, uno esperaría que ellos ya no hicieran nada más. Pero ¿por qué se atrevían a seguir hablando? Porque esas experiencias los ayudaron a crecer. Y porque su pasión y su fe crecían. Así que si había oposición, de alguna manera eso los fortalecía. Entonces, ese tipo de experiencias es importante. ¿Notan el capítulo que estudiamos la semana pasada? ¿Notan la experiencia dura que la iglesia tuvo que soportar? Dios decidió quitar la vida a una pareja o decidió llevarlos. Y después, aún con todo eso, mucha gente creyó. Y creo que la iglesia ahora estaba preparada para muchas cosas. En el capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. O sea, ¿quiénes eran ellos? La iglesia. Pero dicen que nadie se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran raros? ¿Porque eran diferentes? ¿Porque eran tan cerrados en ellos mismos que simplemente comunicaban que nadie podía ingresar a su círculo? No. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué no se atrevían a juntarse? ¿Recuerdan lo que acababa de ocurrir? Estos versículos fueron escritos inmediatamente después de que Ananías y Zafira están muertos. O sea, ¿pueden ustedes imaginar eso? Una iglesia en la que ocurren ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que la gente que pasaba, la gente que se enteraba, quería ser parte de esa iglesia? Era duro. Y yo creo que los discípulos debieron haber estado pensando: Dios, yo creo que esas decisiones que tú estás tomando no cooperan con nuestro trabajo. Ahora la gente tiene miedo, nos tiene miedo. Pero dicen que los elogiaban. Y el versículo 14 dice: y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nadie se acercaba, pero aún así la iglesia seguía creciendo? ¿Ustedes creen que la gente allá afuera tiene temor? Yo creo que sí. De hecho, quieren conocer a Dios. Pero a veces tienen miedo, y no necesariamente de Dios, a veces tienen miedo de las iglesias,
por todas las cosas que ocurren. Parecía que era el mismo sentimiento que estaba experimentando el pueblo. Obviamente, después de haber presenciado lo que Dios había hecho con esa pareja, pues ellos tenían temor. Pero había algo más que eso. Si bien tenían miedo, veían a una iglesia tan unida, veían a un grupo de personas tan comprometido con la causa de Dios, con la causa de Jesús, que podía más el anhelo de conocer a Dios a través de ellos que las mismas cosas que de pronto ni siquiera entendían en ese momento. Eso es impresionante y es genial a la vez. Es muy agradable cuando la gente tiene miedo, cuando tienes dudas, pero cuando tienen la oportunidad de conocernos y todos esos miedos se disipan. Porque si bien hay un Dios que es fuerte, que hace justicia, también hay un Dios que es un Dios de amor y de misericordia, ese mismo Dios. Y cuando la gente lo ve a través de su iglesia, entonces tienen temor de Dios, pero viendo la acción de la iglesia, deciden unirse. ¿No les parece eso interesante? Por mucho tiempo, y aún ya ha cesado un poco, pero hubo un boom en que el cristianismo estaba de moda. Y en ese boom de presentar un cristianismo de moda, se presentaba un Dios que casi que ni tenía arte ni parte en nuestras vidas, en nuestro pecado especialmente. Entonces, muchos creyentes, muchas personas manifestaron ser creyentes, pero en realidad seguían a Dios. ¿Estaba pasando algo en su interior? Lo que estaba ocurriendo acá era que se estaba comunicando un Dios que merecía respeto, un Dios que merecía reverencia, pero a la vez un Dios que deseaba ser seguido, un Dios que motivaba, un Dios que despertaba en el corazón de la iglesia y de la gente a su alrededor ser seguido. Así que no solo era un crecimiento cuantitativo, sino cualitativo. Si bien la iglesia estaba experimentando un crecimiento en cantidad, en números, en cifras, la iglesia estaba creciendo espiritualmente. La iglesia estaba creciendo en su conocimiento de Dios. Noten lo que pasó lo que ocurría con Pedro y con Juan en Hechos 5:29. Cuando el gobierno, cuando los sacerdotes les presentaron obstáculos, Pedro les dijo, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Eso fue una pregunta. Pero ahora, un poco más adelante, Pedro no está preguntando, Pedro les está afirmando. Les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes, Pedro les estaba preguntando y les decía, juzguen ustedes si es lícito seguir a los hombres o seguir a Dios. Ahora, un poco más adelante, Pedro les está diciendo, nosotros vamos a obedecer a Dios. Así ustedes no estén de acuerdo. Y un poco más adelante, en el capítulo 6, capítulo 5, versículos 33 al 39, dice que a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Es decir, Pedro estaba tan seguro, si antes había dudado, ahora no dudaba, no vacilaba para nada. Pero cuando la oposición escuchó a un Pedro completamente seguro decir, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, dicen que se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Ya no era una amenaza, ya no era una intimidación, ya era una cuestión de vida o muerte. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Es decir, se les estaba juzgando
Y este hombre, tal vez muy sabiamente, les dijo que salgan un momento los apóstoles y yo quiero hacerles una sugerencia o darles un consejo. Dice, luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. O sea, de repente nace o se levanta alguien con una corriente, con una enseñanza, con una doctrina, y resulta que muchas personas quieren seguirlo. Pero duró poco tiempo. Versículo 37 dice, después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Y les da, más que un consejo, les da una orden, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. ¿Ustedes han luchado alguna vez contra Dios? ¿Cuántas veces luchamos con ese tipo de cosas en nuestras iglesias? Y a veces lo que resulta ser es que son decisiones humanas y no necesariamente dirigidas por Dios. O a veces ocurre lo contrario. A veces ocurre que lo que se está proponiendo sí es de Dios. Y a veces simplemente nos oponemos a las decisiones de Dios y no a las decisiones de los hombres. Entonces nos dice el texto que cuando escucharon a Pedro decir esas cosas, ¿qué ocurrió? Se les subió la sangre a la cabeza. Ese es un problema. Cuando la sangre se nos sube a la cabeza, es un problema serio. Es un problema grave. Pero en medio de la congregación o en medio del grupo, siempre hay alguien que tiene una palabra de equilibrio. Siempre necesitamos el polvo a tierra. Y en este momento dice que fue Gamaliel el que dio un consejo. Algunos difieren si lo de Gamaliel fue un consejo sabio o no. Pero siento que en ese contexto sus palabras estaban de acuerdo con el plan de Dios. Algunas personas o algunos teólogos o personas que les gusta estudiar la Biblia dicen que lo que aconsejó Gamaliel fue un mal consejo. ¿Por qué? Simplemente lo ven desde ese punto de vista. Si vemos a alguien que está haciendo algo que es malo, podemos decirle que lo deje. O sea, podemos pensar, tenemos que dejarlos hacer lo que estén haciendo. Después de todo, si lo que están haciendo es malo, Dios interviene. Lo que algunas personas dicen, no. ¿Cómo se le ocurre dar ese tipo de consejo? Si no estaba de acuerdo con la ley, pues simplemente tenían que combatirlos. Y eso parece sabio. Creo que no estamos para decir si está mal o no. Pero en ese momento creo que corre justo con el plan de Dios. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque sí era de Dios. Lo que habían empezado los discípulos era obra de Dios. Así que el consejo de Gamaliel es sabio. Y yo creo que más allá si Gamaliel conocía o no a Jesús, porque era un hombre que seguía fielmente la ley, no sabemos si tenía o no una relación con Jesús, pero lo que sí sabemos es que su consejo fue oportuno en un momento preciso. Dios lo utilizó para bien. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de Gamaliel después de todo? Él no quería hallarse peleando contra Dios. Y nosotros podemos discutir con personas, podemos pelear con el gobierno, con las leyes, podemos discutir con la ley, podemos incluso a nivel de iglesia pelear por algunas posiciones, por algunas decisiones, por algunos puntos de vista.
Y creo que las discusiones están abiertas y está bien. Pero lo peor que nos puede ocurrir es hallarnos peleando contra Dios. Alguien dijo alguna vez que el problema no es que Dios conteste. El problema es que a veces no tenemos el tacto o la sutileza para escuchar las respuestas de Dios. Y eso es lo que Gamaliel está buscando o está incentivando a que el pueblo y a que la iglesia, o mejor, a que el pueblo entienda que si es de Dios, no se va a poder destruir y nadie lo va a poder destruir. Pero aquí hay otra realidad. Si la iglesia está creciendo, el equipo debe estar creciendo. Hasta aquí podemos ver que no solamente crecían en número, sino que crecían en carácter, crecían en fe. Pero si la iglesia sigue creciendo, el equipo también debe estar creciendo. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué estaba ocurriendo? Había tanta gente llegando a la iglesia que simplemente se empezaron a generar necesidades. ¿Recuerdan ustedes cuando la iglesia compartía y tenían todo en común? Pues parece que era tradición o era costumbre de la primera iglesia que también hacían banquetes y cenaban y compartían entre todos. ¿Ustedes se imaginan un sancocho para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Paulatinamente eso se fue convirtiendo en un inconveniente, tanto que un poco más adelante Pablo le escribe a la iglesia y dice: cuando ustedes tomen la cena del Señor, no la confundan con el banquete. ¿Sí? Es básicamente lo que les dice. Pero aquí se estaba presentando un inconveniente. Y es que habían algunas personas que se estaban quejando de que cuando tenían la distribución de los alimentos, algunos no los estaban atendiendo. Y dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos no eran atendidas en la distribución diaria. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que fueron los hombres los que se dieron cuenta de esa necesidad? ¿O sus mujeres les dijeron: miren lo que está pasando, vayan y reclamen, peleen por nosotras? Ustedes no hacen eso, ¿cierto, señoras? No, eso no pasa en nuestro tiempo. Pero básicamente había una murmuración, había una queja, porque había una necesidad que no se estaba supliendo. O sea, habían personas insatisfechas. Y eso es normal, eso no es malo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pues buscaron una solución. Si ellos lo hubiesen dejado así, habría terminado siendo un problema grandísimo. Parecía que no era un problema mayor. Bueno, hay unas señoras que no se están atendiendo, que no se les está atendiendo en la mesa. Entonces, ¿quiénes son los indicados para hacer ese trabajo? Los discípulos lo hicieron de la manera sencilla, lo hicieron a través de voluntarios, lo hicieron a través de gente de la congregación. Cada vez, domingo tras domingo, nosotros decimos: ¿qué sería de Conviva Norte si no tuviésemos el equipo de voluntarios que tenemos? No podríamos hacer todas las cosas que hacemos. No solamente hacemos cosas los domingos, hacemos cosas entre semana.
Y para que el domingo funcione, entre semana tienen que estar pasando cosas. Pero no sería posible si no tenemos un equipo de personas que se han puesto la camiseta. Pero ¿saben qué me parece interesante aquí? Los discípulos fueron mucho más allá. Los discípulos pudieron haberle dicho a ese grupo de personas que estaban manifestando un desacuerdo, pudieron haberles dicho, listo, denos más tiempo. O pudieron haber dicho, vamos a bajarle a la enseñanza de la palabra y la oración para poder servir a las mesas. Pero me parece interesante que ellos dieron una solución, pero a la vez les dijeron, escojan de entre ustedes. O sea, nosotros les sugerimos algo, pero ustedes tienen que ejecutar el plan. A menudo, esa es una buena decisión. O sea, perfecto. Ustedes ahora son conscientes que hay una necesidad. Ahora necesitan suplirla. Nosotros les vamos a dar un consejo, les vamos a dar una directriz, pero la solución tiene que venir de ustedes. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Sin embargo, habían unas características muy importantes que esas personas debieran cumplir. ¿Cuáles eran esos requisitos? Sí. Dice el versículo 5 de Hechos 6, el versículo 3, perdón, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esa tarea. ¿Cuál era el trabajo que tenían que hacer? Servir las mesas. Pregunta, ¿se necesita sabiduría para pasar un plato a la mesa? ¿Se necesita ser súper espiritual o tener un nivel de madurez espiritual para pasar un plato a la mesa? ¿Se necesita tener una buena reputación para pasar un plato a la mesa? Nosotros creeríamos que no. Nosotros diríamos, bueno, pues es que no es un trabajo mayor. La persona que enseña la palabra o que guía a los músicos o que está al frente de los niños, nos dice, bueno, pues esa persona necesita cierto nivel, ¿cierto? Pero ¿saben? Cuando nosotros hacemos algo que Dios nos ha puesto a hacer, comunicamos más allá de nuestro servicio. Todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios comunica y debe comunicar exactamente lo mismo. Sin importar lo que Dios nos coloque a hacer, el compromiso debe ser el mismo. ¿Cuál es entonces la medida mínima para un voluntario? ¿Cuál debería ser la medida mínima para una persona que sirve en la iglesia? Debería ser una persona llena del Espíritu, llena de sabiduría y de buen testimonio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos comunica a nuestro Dios, comunica nuestra familia. Todo lo que nosotros hacemos comunica demasiado. A veces nosotros pensamos, bueno, pero es que estoy tomando un trapero, ¿sí? Estoy tomando una escoba o estoy sirviendo un café. O simplemente hoy tuve que enseñar, entonces esta mañana sí tuve que pedirle a Dios dirección, porque voy a estar enseñando su palabra. No, la medida es para todos, sin importar lo que Dios nos coloque a desarrollar. El primer requisito era uno de los requisitos era buen testimonio. Es decir, que no nos vean solo en la iglesia, sino que nos puedan ver en todos los escenarios de la vida. La persona que es amable sirviendo un vaso de café en la congregación debe manifestar y tener la misma amabilidad cuando sirve un café a la visita, a su esposo
en la oficina. No tiene que haber diferencia. Pero a veces en el plano real sí hay una diferencia. No es que estoy en la iglesia, entonces necesito ser amable. No importa el lugar en el que estemos, tú como hijo de Dios estás comunicando algo. O el chico que saluda con respeto y cariño a otro joven o al anciano en la congregación debe hacer lo mismo en donde quiera que llegue, en el colegio, en casa, en todo lugar. O la persona que canta alabanzas a Dios en la congregación debe ser la misma, exaltando a Dios con su vida a través de todo lo que hace en el día a día. Eso es ser de buen testimonio. No importa quién me esté viendo, yo necesito representar a Dios de una manera digna. Pero también nos dicen que debían ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, una persona que ha conocido a Dios, que ha experimentado y que disfruta una relación personal con Jesús. Ser una persona guiada por el Espíritu Santo, ser una persona que ama pasar tiempo con Jesús. Eso era un requisito para esas personas que iban a servir las mesas. Si no estamos llenos de Dios, si no estamos llenos del Espíritu, vamos a estar llenos de algo o alguien más. Esa es una realidad. Nuestro corazón no puede estar vacío. Tal vez está vacío de Dios, pero estamos tratando de llenarlo con otras cosas. No nacimos para estar vacíos. Si no estamos llenos de Dios, estamos buscando o estamos llenos de otras cosas, de personas o de tantas cosas con las que buscamos llenar nuestra vida. Entonces se requería de las personas que iban a servir las mesas que estuviesen llenos del Espíritu Santo. Y el tercer requisito es que fueran llenos de sabiduría. ¿Por qué? ¿Notan el potencial problema que había? Aparentemente estaba brotando, pero si el trabajo no se hacía bien, podía existir problema. Se habla mucho en el mundo deportivo de las buenas intenciones, pero de las malas ejecuciones. Todos tenemos buenas intenciones, pero una cosa es tener una buena intención y otra cosa es ejecutarla. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es poderlo aplicar en un momento oportuno. Una cosa es saber cómo se hace y otra cosa es hacerlo bien. Son dos cosas completamente distintas. Yo puedo saber perfectamente cómo se hace algo, pero puedo hacerlo bien o puedo desarrollarlo mal. ¿Ustedes conocen personas que saben hacer algo que ustedes necesitan, pero aún así optan por otra persona? Ocurre mucho. Conozco personas que son perfectas desarrollando un trabajo o una actividad, pero ocurre algo que digo, es que esa persona es tan buena haciendo eso, pero es a veces tan incumplida, le cuesta entregar a tiempo, o incluso esta persona es tan buena haciendo esto, pero me cuesta aceptar su genio, me cuesta aceptar su temperamento. Por eso se requería que fueran sabias, que fueran llenas de sabiduría, que tuvieran el tacto, porque posiblemente iban a estar enfrentando situaciones. Y la sabiduría es eso, es hacer algo de la mejor manera, es tener las mejores intenciones y poderlas ejecutar, es saber cómo se hace y hacerlo bien. Y entonces, listo, tenemos la solución para todo. Tenemos necesidades, entonces necesitamos voluntarios. Nosotros hacemos eso todo el tiempo como iglesia. Pero ¿saben? El punto no es solamente delegar. A veces creemos que la solución es delegar, y sí, delegar es un arte.
Pero si delegar es un arte, necesitamos tener a quien delegar. O sea, no se trata solamente de decir quién lo quiere hacer, levanten la mano. Deben haber unos requisitos que se deben cumplir. O sea, cuando yo digo, yo quiero hacerlo, a la vez debería estarme preguntando, ¿realmente estoy dispuesto para hacerlo? Entendiendo que no es solamente realizar una labor, sino que hay algo que me impulsa detrás de esa labor. Y es realmente estar guiado por el Espíritu, ser tan sensible a su voz que hago lo que Él me coloca a hacer. Cada persona que sirve en la iglesia debería reflejar exactamente eso mismo. Un deseo enorme por conocer a Dios, una buena reputación no solo de la gente de la iglesia, sino de todas las personas que se cruzan en nuestro camino. Y claro, una vida espiritual práctica, es decir, una manera sencilla pero profunda a la vez, que muestre y que refleje su fe en Jesús. Si esto existe, la iglesia es una iglesia creciente. Y nuestro deseo como iglesia es que cada persona que llega conozca a Jesús, pero no se quede ahí, sino que su vida sea un medio eficaz para que otros puedan llegar a conocer a Jesús. ¿De qué manera? Porque lo nota, porque lo ve, porque lo que dice, porque lo que hace refleja el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. Porque lo que la gente habla acerca de esa persona es bueno, porque es honroso, porque son de buen testimonio. ¿Me acompañan en un momento de oración? Esta semana estaba simplemente pensando en cómo después de ser creyentes, a veces esas cosas pasan a un segundo plano. Y estaba pensando en lo que fue mi vida, recién llegué a los pies de Cristo. Estas cosas y esos requisitos se entendían de una manera tan sencilla, pero con el paso del tiempo hay cosas que se vuelven rutinas en nuestra vida. Y hay cosas que incluso se olvidan en el servicio. Somos tan mecánicos a veces que por el hecho de que ya estamos sirviendo, que por el hecho de que estamos tan involucrados, simplemente pensamos que hay cosas que son para los que recién están llegando e ignoramos que es un requisito vigente en todos los tiempos y para todo creyente en cada momento. Mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo están esos aspectos en nuestra vida? ¿Podrías esta mañana decir que estás lleno del Espíritu Santo? Y las cosas que hacemos, ¿cómo reflejan esa realidad en nuestra vida? Muchas de las cosas que hacemos, finalmente, son las cosas de las que las personas van a hablar. Eso refleja lo que la gente dice, nuestro testimonio refleja que estamos llenos del Espíritu Santo. Padre, para mí es muy fácil
perder estas cosas en el camino. Y muchas veces tú me has mostrado, señalado y hecho caer en la cuenta de que hago cosas simplemente bajo el título de responsabilidad, incluso bajo el título de ministerio, y cosas que no son dirigidas por ti cuando ni siquiera te he pedido dirección, porque soy muy, muy mecánico. Pero en realidad todo el tiempo yo debiera estarte preguntando cómo quieres que lo haga, qué quieres que diga. Creo que si te doy el lugar en mi vida, eso debiera pasar. Y no sé cuántos de mis hermanos esta mañana se identifiquen conmigo. Si ellos se identifican conmigo, yo te ruego, Señor, que esto pase de ser un conocimiento teórico a ser práctico. Que esta mañana nosotros podamos volver al principio, sin importar lo que estamos haciendo ya, sin importar lo que deseamos hacer. Que nosotros podamos hacer lo que esos 7 hombres hicieron cuando hubo necesidad. Y fue simplemente decir, aquí estamos, pero míranos si somos aptos para hacerlo. Y creo que tú encontraste que realmente te obedecían, no en lo que hacían, sino en lo que pasaba en sus vidas antes de hacer una actividad. Sus vidas privadas, sus vidas secretas, sus vidas íntimas contigo estaban bien. Y ellos pudieron reflejarlo en lo que hicieron en público. Mi oración esta mañana es por cada uno de nosotros, porque entendemos que la gente se va a unir a tu iglesia, que la gente va a querer seguirte cuando ve esas cualidades en nosotros. Son evidentes. Incluso la gente, no se nos dice cómo, pero lo notaron, el pueblo lo notaba. Y lo notaba de tal manera en los apóstoles que aun cuando tenían temor, aun cuando tenían miedo, el deseo de parecerse a ellos era más grande que el temor. Y nosotros tenemos exactamente el mismo reto. Tú has dicho que conocerán que somos tus hijos y que somos tu iglesia y tus discípulos cuando tuviéramos amor los unos por los otros. Pero no vamos a poder amarnos si en realidad no estamos practicando la medida mínima, que es ser llenos de ti, de tu conocimiento, buscar tu dirección, para luego ser buen testimonio en la iglesia y a los que están afuera. Muchas, muchas gracias por recordarme y por recordarnos que hay cosas más importantes antes de las actividades, que incluso buscan comunicarte. Te ruego, Padre, que nosotros podamos experimentar el ser llenos de ti, el ser llenos de tu conocimiento, y que la gente lo pueda notar. Te pedimos esto, Señor, te pedimos que hagas esto en cada persona de Conviva Norte, en cada uno de tus hijos alrededor del mundo, y que cada vez más y más se añadan a tu iglesia, que te quieran seguir, y que la iglesia siga siendo una iglesia creciente. En tu nombre, amén.